tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a arrancar una unidad nueva, ¿sí? Eh, es una unidad que también es un poquito compleja, ¿sí? Así como la de arreglos. Vamos a trabajar funciones, vamos a trabajar procedimientos, funciones, vamos a trabajar un poquito de algoritmos de ordenación, ¿sí? Son temas que vamos a tener que tomarlos con mucha calma para poder analizarnos en profundidad, ¿sí? La parte de funciones en la que vamos a arrancar el día de hoy es un tema, digamos, que es muy útil cuando empezamos a trabajar con problemas más complejos, ¿sí? Les voy a compartir una presentación y vamos a ver de qué se trata esto de funciones, ¿sí? Bien. Eh, Nosotros vamos a encontrar en el material algo así como descomposición estructurada, ¿sí? Y este es el primer texto que aparece en el material y me gustó ponerlo acá como para remarcarlo, ¿sí? El texto este dice, anteriormente se dijo que los algoritmos representan procedimientos que toman entradas y las transforman en salidas, de acuerdo a un problema que se pretende solucionar. Frecuentemente el tipo de problemas que se abordan presentan una naturaleza más compleja que un ordenamiento de elementos o una búsqueda de elementos en una lista. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que nos está diciendo este pequeño texto acá que da introducción a este nuevo tema? Que nosotros venimos trabajando pequeños ejercicios, que venimos realizando cálculos, operaciones, estamos mostrando resultados, ¿sí? Con estas herramientas que tenemos, ¿sí? Habíamos visto instrucciones de entrada, salida, de repetición, de selección, estuvimos viendo cómo podíamos hacer cálculos, vimos cómo hacer transferencia de valores entre variables, empezamos a trabajar con arreglos, empezamos a guardar datos, empezamos a ordenar los datos dentro del arreglo, empezamos a realizar cálculos con esos datos, ¿sí? Se empezó a complicar para nosotros un poquito los ejercicios cuando vimos los arreglos. Ya teníamos que tener en cuenta ciertos índices, ¿sí? Un segundito. Y nos encontrábamos con que se ponía un poquito más complejo el trabajar con estos ejercicios. Bien, esto para nosotros va a ser un segundito. Bien. Estos ejercicios fueron ganando complejidad, nosotros nos hicieron pensar un montón, tal es así que nos tomamos un pequeño tiempo como para ir haciendo prácticas, ¿sí? Para ir viendo diferentes estrategias, le dimos un poquito más de tiempo para poder comprender el tema, ¿sí? Y acá nos está diciendo que la cosa se va a complicar aún más. ¿Por qué? Vamos a tener en cuenta, hay otro concepto por ahí que es muy importante que dice que la complejidad del software es algo inherente al software. Es decir, que el software de por sí es complejo, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar desarrollando software. Y ya no van a ser pequeños problemitas, sino que ya vamos a empezar a pensar después en pequeños sistemas, que después van a ser grandes sistemas, ¿sí? ¿Y cómo podemos atacar grandes problemas? A través de una descomposición estructurada, como dice el título de hoy, ¿sí? ¿De qué se trata la descomposición estructurada? De tomar un problema complejo, ¿sí? Y segmentarlo o dividirlo en problemas más pequeños, donde nosotros podamos manejar esa complejidad que pueden llegar a tener los problemas, ¿sí? Bien. Como ejemplos de descomposición estructurada, podemos ver, por ejemplo, el hecho de la construcción de una casa, ¿sí? Si nosotros tenemos a la casa como material de análisis,
¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, que para poder llevar adelante el proyecto de la casa, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un pequeño estudio. A partir de ahí, de ese estudio, se va a realizar un diseño. El diseño en sí, por ahí podemos tener una maqueta, vamos a tener planos, ¿sí? Después va a venir la etapa de construcción, donde nosotros vamos a tener diferentes etapas para la construcción de esa casa. Después van a estar los acabados, ¿sí? Y hay una pequeña etapa o otra parte, digamos, que tiene que ver con la gestión del proyecto para llevar adelante esa casa. Fíjense que el hecho de construir una casa tiene diferentes partes, o se lo puede dividir en diferentes partes, más que nada para facilitar el estudio, ¿sí? Otro ejemplo que podemos tener ya sería en la parte de software, ¿sí? Podemos hablar de un sistema, ¿sí? Vamos a decirle sistema simplemente, ¿sí? Y a ese sistema lo podemos dividir en otros subsistemas, ¿sí? Fíjense que del sistema sale un subsistema 1 y un subsistema 2, ¿sí? Podemos dividir el problema grande, ¿sí? En pequeños problemas. Otro ejemplo que por ahí les traje por acá, ¿sí? Que puede ser que este ejercicio nosotros lo hicimos por ahí, ¿sí? Que dice problema superficie de un triángulo, ¿sí? En la superficie del triángulo nosotros podemos dividir el ejercicio en tres partes, ¿sí? Tenemos una parte de entrada de datos, otra parte de cálculo de la superficie y otro de salida de resultados, ¿sí? Son tres partes bien diferenciadas, ¿verdad? Y en la entrada de datos, nosotros sabemos que debemos hacer ¿qué? Ingresar la altura, ingresar la base. Eso puede ser un subsistema, la captura de datos solamente, ¿sí? Después tenemos otro subsistema que puede ser el cálculo de superficie, donde dice que la superficie va a ser igual a la base por altura, ¿sí? Y otro subsistema que se encargue de ¿qué? De la salida de resultados, que diga, por ejemplo, con esta altura y con esta base, la superficie daría como resultado y nos estaría mostrando la superficie de nuestra figura, ¿sí? Bien. ¿Se entiende, chicos, hasta ahí en qué consiste o qué pretende hacer la descomposición estructurada? La de dividir problemas en problemas más pequeños, ¿sí? O sistemas en sistemas más pequeños. O el análisis de un problema en problemas independientes que se puedan dividir para poder trabajar la complejidad de estos problemas, ¿sí? Otro ejemplo que por ahí tenemos sería el estudio del cuerpo humano. Nosotros cuando estudiamos el cuerpo humano, nosotros sabemos que el cuerpo humano es un gran sistema, ¿verdad? Este gran sistema del cuerpo humano, nosotros en la escuela lo hemos estudiado anteriormente, ¿sí? Y lo dividíamos, por ejemplo, en el sistema óseo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, ¿sí? El sistema digestivo, ¿sí? Diferentes sistemas de quién? De un gran sistema que es el cuerpo humano. ¿Y para qué se lo dividen en otros sistemas? Y para poder estudiarlos de una manera más fácil, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Ninguna? No, profe. Bien. Entonces, vamos a ver nosotros cómo podemos trabajar con funciones. Acá en PCI nosotros podemos trabajar con funciones, ¿sí? Simplemente declarándolas, así como dice acá, perdón, así como dice acá la palabra función, saludar, ¿sí? Un segundito. Que fíjense que como comentario dice que esta es una función que no recibe ni devuelve nada, simplemente es una función que se la puede invocar y esta función va a realizar alguna tarea, ¿sí? Y dice que la función se llama saludar y termina donde dice fin función y simplemente muestra un mensaje. Dice escribir buenas noches, ¿sí? Simplemente eso hace esta función. Bien,
Este es el primer tipo, el tipo más básico de funciones que podemos trabajar, ¿sí? Fíjense que como si fuese un programa o un algoritmo, ella tiene un inicio y tiene un final, ¿sí? Dentro de la palabra función y fin función, yo voy a escribir todas las tareas que necesita hacer para mi función, ¿sí? Un segundito. Bien. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien. El otro tipo de función que podemos trabajar es esta que dice que recibe un argumento, ¿sí? Esta función que recibe un argumento, fíjense, se llama función res y dice que es igual, y dice sumar IVA y entre paréntesis num. Esa variable que se llama num que aparece entre paréntesis es el argumento que va a recibir nuestra función, ¿sí? Y va a trabajar con ese argumento y va a retornar un valor. ¿Va a retornar un valor en dónde? A través del nombre de la función o a través de la variable res, ¿sí? Res sería en este caso la variable de retorno, ¿sí? Bien, apareció una palabra nueva, argumento. ¿Qué les parece a ustedes que sería el argumento aquí en esta función? ¿Sí? ¿Qué función cumple? ¿Qué es o qué me va a permitir a mí el argumento? A ver si alguien se anima a arriesgar. A mí la palabra argumento me da a entender la manera en que, en que se resuelve en el problema o de qué se trata, de qué consiste el problema, digo. Bien. A ver quién me dice otra cosa. Así como el argumento de la película. El argumento de la película, ¿de qué se trata? Bien, algo parecido. ¿Qué dice Alejandro? A ver, Alejandro, ¿qué te parece? Que para mí sería el valor que se utiliza para obtener el resultado que se quiere en la función. Es un valor que se utiliza para obtener el resultado que queremos en la función. Bien, bastante acercado del concepto, Alejandro. ¿Otro que se anime? ¿No hay otro valiente? Bien, algo parecido a lo que dijo Alejandro, ¿sí? El argumento para una función, el argumento es o son, porque puede ser más de un argumento, ¿sí? Los datos que se le pasan a una función para que realice una tarea, ¿sí? Porque las funciones normalmente reciben valores a través de parámetros como los argumentos, ¿sí? Los van a procesar o los van a utilizar para hallar un valor de retorno, un resultado, ¿sí? Las funciones siempre deben retornar un valor, ¿sí? A no ser de que sea una función un tanto especial, pero siempre retornan un valor, ¿sí? En este caso, vemos que la función esta que se llama sumar IVA recibe como parámetros, ¿sí? O como argumento la variable num. En este caso, utiliza num para multiplicar por 1,21, ¿sí? Que sería num en este caso el valor de un precio y va a retornar teóricamente el precio de ese producto más IVA, ¿sí? Bien. Y el tercer tipo de funciones que vamos a ver acá, ¿sí? Son funciones que reciben un argumento por referencia, ¿sí? Y lo modifican, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De que en este caso la función va a recibir un valor por referencia, ¿sí? Un argumento por referencia, va a trabajar con ese dato y lo va a devolver modificado, ¿sí? Profe, Sí. disculpe, eh, ¿qué significa IVA en este caso? En el caso anterior, el IVA es el impuesto, o sea, teóricamente lo que hace acá, a un precio, un valor sin IVA,
le estaría agregando el impuesto que se llama IVA, que sería el valor agregado, ¿verdad? A eso hace referencia el ejercicio anterior. Bien. En este caso, la función lo que hace es, toma un valor o un parámetro, ¿sí? Lo va a modificar y lo va a devolver con un nuevo valor. ¿Se entiende? Más o menos sí. Más o menos sí. Bien. Perdón, profe, lo Sí, complico. Me imagino que están viendo lo que es argumento, ¿verdad? sí, estuvimos hablando de eso. Bien, me imagino que me perdí la primera parte, después la veo en el video. Bien. Ahora, el Hay una segundo pequeña ejercicio. parte que te perdiste, Ignacio, que si no me equivoco es la primera. Nosotros vimos 3 tipos de funciones. Te la muestro Bien, ya, si no te vas a quedar colgado el resto de la clase. bueno, por ¿Sí? favor, Este gracias, sería el profe. tercer tipo de función. Este es el anterior que creo que ya lo viste. Y si no me equivoco, este es el tipo de función que vos no viste, que dice que es una función que no recibe ni devuelve nada. ¿Sí? Eh, este tipo de función es muy parecido a lo que es un procedimiento, ¿sí? En los lenguajes de programación. Eh, es una función que se le llama por su nombre nada más y simplemente realiza una tarea. ¿Sí? Fíjate que la función se llama función saludar y lo único que hace es escribir un buenas noches, nada más. ¿Sí? La siguiente función, que sí ya la viste, es la que recibe un valor por argumento y retorna un valor, un resultado. ¿Sí? Este valor que Bien. recibe como argumento es el valor que necesita la función para poder funcionar, para realizar las tareas. ¿Sí? Entonces yo le digo, en este caso, por ejemplo, dice, yo le paso teóricamente a esta función un precio sin IVA y ella me va a devolver, ¿sí? Un precio con el IVA ya, ese mismo precio, pero ya con IVA, ¿sí? Entonces, fíjate, la función dice que res, el resultado, que sería el valor de retorno, va a ser igual a sumar IVA y entre paréntesis pide un argumento, que sería num en este caso. Y después dice que res va a ser igual a num por 1.21. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? A num, que es el valor que yo le pasé como argumento, le agrega el IVA. ¿Sí? Bien, Y ese es el ahora, profe, segundo tipo de función que estuvimos viendo. ¿Sí, Ignacio? ¿qué diferencia hay entre función y algoritmo? Para nosotros sería casi que sinónimos para nosotros. ¿Sí? Bien, Una función para nosotros lo estamos viendo acá. El tema de hoy, vuelvo un poquito para atrás y le doy la bienvenida a un compañero que está por acá, esperando. Bien, vamos de vuelta. Lo que estamos viendo el día de hoy es descomposición estructurada. ¿Qué quiere decir esto? Intentamos descomponer, ¿sí?, los problemas, cuando tengo un problema grande o complejo, en problemas más pequeños para poder estudiarlos o trabajarlos mejor. ¿Sí? Una de las formas de descomponer los problemas o los algoritmos es a través de subprogramas o subalgoritmos. ¿Sí? En programación nosotros podemos descomponer un problema complejo en procedimientos o funciones. ¿Sí? En este caso, nuestro intérprete de pseudocódigo nos permite trabajar con funciones. ¿Sí? De estas funciones dijimos que nosotros podemos tener 3 tipos. La que no recibe y no devuelve ningún valor, simplemente realiza una tarea. Tenemos la que reciben un argumento, ¿sí? Y lo utilizan para realizar una tarea. Y tenemos las que reciben un valor por referencia, la modifican y la devuelven sobre la misma variable. ¿Sí? Bien, vamos a ver un poquito en el pseudocódigo, a ver cómo podemos trabajar con esto. ¿Sí? Que ahí vamos a entender un poquito más. Esto nosotros muchas ya lo gracias, profe. hicimos, ¿verdad? Muchas No, gracias. por favor. Nosotros ya habíamos trabajado en este ejercicio, si no me equivoco, en la clase 6 o 7, ¿sí? Que decía que teníamos que escribir un algoritmo que permite ingresar 5 números
y los guarde en un arreglo, ¿sí? Vamos a seguir trabajando en arreglo, así seguimos ejercitando sobre esto. Bien. Vamos a pasarnos al PSI. A ver si lo tengo por acá. No lo tengo. Bien. No está. Bien. Vamos a trabajar con el PSI entonces. Bueno, ¿qué tiene que hacer nuestro algoritmo? Tiene que permitir que Ingresar 5 números. y guardarlos ¿dónde? En un vector. Exactamente, en un arreglo o un vector. Muy bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dimensionar nuestro arreglo con 5 lugares, ¿sí? Entonces vamos a decir dimensión, vamos a dimensionar nuestro vector, ¿sí? Con, perdón, vamos a cambiar esto. Bien. Entonces, dimensionamos el vector con 5 posiciones, ¿sí? Bien. Lo que yo debería hacer ahora sería empezar a pedir al usuario que me ingrese valores y empezar a guardarlos dentro de ese vector, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es descomponer este ejercicio. Yo simplemente desde mi algoritmo lo que voy a decir es, voy a crear una función, ¿sí? Para que me permita realizar la tarea de guardar los datos dentro del vector, ¿sí? Bien. Leonardo, sí, Leonardo, estamos viendo un tema nuevo. Estamos arrancando con la unidad, la última unidad, la unidad 6, ¿sí? Tiene que ver con funciones y ordenación, ¿sí? Así que vamos a estar un poquito atentos con esto, que son temas que se van a complicar un poquito. Bien, entonces, volvemos a nuestro. Yo le digo a ustedes, voy a crear una función que me permita a mí entonces trabajar con que me permita a mí, no es trabajar, sino que más bien, que me permita a mí cargar los elementos dentro de mi arreglo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo yo voy a crear una función? Yo le había dicho a ustedes que todo nuestro algoritmo lo escribíamos dentro de algoritmo y fin algoritmo, ¿verdad? Bien, en el caso de las funciones, lo que se hacen se escriben antes del algoritmo, ¿sí? Aquí arriba, antes del algoritmo, nosotros vamos a escribir nuestra función, ¿sí? Y en este caso, yo le voy a decir a mi función, tengo un vector que se llama vec y quiero que vos me lo cargues, ¿sí? Entonces, yo voy a crear una función con la palabra función, ¿sí? Se va a llamar esta función cargar arreglo, puede ser, ¿sí? Vamos a llamarle cargar arreglo, ¿sí? Y esta función va a recibir, ¿sí? Por referencia nuestro vector, ¿sí? Entonces le vamos a decir vec por referencia, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo acá? Bueno, ahí me está diciendo que falta cerrar la función. Ahí ya está. Bien. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo acá? Que esta función cargar arreglo va a recibir, ¿sí? A vec por referencia, ¿sí? Bien. Y la parte de cargar, teóricamente, nosotros ya sabemos, ¿sí? Que lo podemos hacer con un mientras o con un para, ¿verdad? ¿Con qué hacemos? Con un mientras. Con un mientras. Bien. Entonces le decimos que tenemos la variable i que va a ser igual a 0, ¿sí? ¿Podemos usar los dos? Disculpen. Sí, pueden usar el que ustedes quieran. Yo le di a elegir y bueno,
Ya la compañera dijo, hacemos con un mientras, así que respetamos la decisión. Entonces decimos, mientras mi variable i sea menor, ¿sí? Si teníamos 5 lugares, perdón, si teníamos 5 lugares, vamos a decir menor a 5. Entonces va a ser teóricamente de 0 hasta 4, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? A través de un escribir, vamos a poner lista de expresiones, ¿sí? Le vamos a decir, ingrese un valor, ¿sí? Eran números nada más, ¿no? Los que teníamos que ingresar, así que vamos a decirle que ingrese un valor, ¿sí? Y vamos a leer, ¿sí? La variable n, por decir, ¿sí? Y lo vamos a guardar dentro de nuestro arreglo que se llama bec. Y tiene, vamos a decir, en la posición i. Después de esto decimos que nuestra variable i va a ser igual a ella misma más 1, ¿verdad? Bien. Me está diciendo que hay algo que está mal por acá. A ver, a ver. Profe, Sí, una duda. perdón. Falta guardar n en el vector, profe, me parece. Ah, lo pusimos. Ah, sí, acá, perdón, sí, está bien, está bien, está bien, exactamente. Pues estoy saltando un paso. Va a ser igual a n. Ahí está. Bien. Bueno, fíjense un poquito. ¿Qué es lo que hicimos acá? Creamos una función y dijimos que en esa función vamos a cargar el arreglo, ¿sí? Entonces venimos a nuestro algoritmo, ¿sí? Y acá simplemente lo que vamos a hacer es llamar a la función. ¿Cómo se llama nuestra función? Se llama cargar arreglo. Y entre paréntesis nos va a pedir un valor. Y lo vamos a pasar bec, ¿sí? Entonces, acá vamos a decir cargar arreglo. Entre paréntesis le decimos bec. Bien. Teóricamente, si ejecutamos esto, ¿sí? Nos va a pedir los 5 números. Si no nos equivocamos, escribimos todo bien, ¿sí? Nos pidió los 5 números. Teóricamente los guardó dentro del arreglo, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Fíjense, ¿qué hicimos? Creamos esta función. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe. Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre crearlo sin la función y con la función? La diferencia en este caso, que nosotros tenemos un algoritmo o un programa principal más pequeño que simplemente llama a un programa externo, por decirlo así, ¿sí? O a otra parte de nuestro programa que se va a encargar de realizar esas tareas, ¿sí? Esto es, por ejemplo, si tuviera más de, por ejemplo, no sé, por decirte en ASP tengo un archivo con una función y el nombre de ese archivo lo va a ir a buscar el algoritmo al lugar donde esté el archivo A. ¿Me dijiste en? No sé, por decirte un lenguaje en ASP. Ah, está bien, está bien. Sí, bien, Ricardo. O La sea, para que no esté, descomposición. para que Sí, no sí, sí, esté te todo entiendo, entiendo bien tu pregunta, entiendo bien todo tu el código en el pregunta. mismo archivo. La función puede estar dentro del mismo proyecto, ¿sí? Porque ahí ya vamos a hablar de proyectos ya. Ya son programas más grandes o problemas más complejos, ¿sí? Que requieren una descomposición. Hay algunos lenguajes de programación que trabajan mucho con funciones, ¿sí? Hay veces que nosotros creamos funciones para separar la complejidad del código, ¿sí? Y que quede una escritura un poco más, más limpia, ¿sí? Hay lenguajes de programación, por ejemplo, por decirte Java, nosotros podemos tener nuestro programa y hay una tarea que es repetitiva, entonces para no estar escribiendo el código, el mismo código varias veces, simplemente lo que hacemos es crear una función, ¿sí? Y después simplemente invocamos a esa función, Claro, la ¿sí? pregunta era si
la función se puede ir en otro archivo. A eso voy. Sí, puede ir exactamente, a eso es lo que voy, Ricardo. Ah, ok. Por ejemplo, yo puedo crear, por darte un ejemplo, ¿no? Puedo estar creando un sitio web, ¿sí? Más que sitio, una aplicación web, donde el usuario pueda loguearse, que pueda tener, qué sé yo, vamos a decir, un carrito de compras, una cosa de estas, ¿sí? Donde el usuario ingrese sesión y empiece a trabajar y cargar pedidos, ¿sí? Cosas así. Eh, Hay una tarea que va a ser muy repetitiva, que es la de conectar con la base de datos, ¿sí? Para poder trabajar con los datos que voy a tener, digamos, disponible para trabajar. Esa conexión con la base de datos, yo lo voy a crear en una función, ¿sí? En la Claro, función sería externa, un ejemplo, por en, ejemplo, que creas la función carrito y después en la base de datos el campo es carrito y lo va a ir a buscar. Los datos van a estar, la función va a estar adentro del archivo que se llama carrito. por decirte, por darte una idea. Pero la conexión con la base de datos es el caso más común, por ejemplo, porque vos necesitas conectarte con la base de datos cuando vas a chequear los datos del usuario cuando ingresa al sistema. Entonces, ¿qué va? No vas a escribir el mismo código varias veces. Simplemente escribís una vez el código de conectar con la base de datos, entonces lo llamás y una vez que está establecida la conexión, seguís trabajando. Vas a necesitar una conexión con la base de datos cuando vas a realizar una consulta, cuando vas a buscar un producto, cuando vas a guardar lo que estás comprando, por decirte. Entonces, para no repetir ese mismo código en diferentes lugares, ¿sí? Entonces directamente se crea una función para eso, ¿sí? Ese es uno de los ejemplos. El otro ejemplo, Ricardo, Sí, que tiene que ver es con la programación orientada a objetos. Si yo voy a trabajar en una programación orientada a objetos, yo no puedo esquivarle a lo que es la parte de funciones, ¿sí? Cuando trabajamos programación orientada a objetos, nosotros tenemos la parte de declaración del objeto mismo y después vamos a tener una función para recibir, perdón, para los métodos internos del control o del objeto y para los métodos públicos vamos a tener funciones y vamos a tener constructores para el objeto, ¿sí? Fíjate, ya estamos hablando de otras cosas y estamos hablando de muchas funciones en el mismo archivo, ¿sí? Entonces, esto que estamos viendo acá como solución a un pequeño problema, después lo vamos a encontrar más adelante en programación orientada a objetos, vamos a ver cuando desarrollamos un sistema, cuando vamos a reutilizar código. Esto es lo más importante de aprender a dividir el problema, ¿sí? ok. Le hago una consulta. ¿Tienen definido en los lenguajes que van a enseñar? Para la segunda parte, Sí, sí, tengo entendido que se va a trabajar con Visual Studio. ok. No sé quién levantó la mano. Fernando, creo que era. Sí. Sí, te escucho, Fernando. ¿Qué es Visual Studio? ¿Eso es de programación 2? Eso lo van a ver en programación 2. Sí, ¿Con exactamente. usted? ¿Perdón? ¿Con usted? No sé todavía. No sé todavía quién es el tutor. ¿Sí? Eh, ya tenemos un par de semanas todavía, chicos, para programación 2. Así que quédense Profe, tranquilos. Sí. buenas tardes, profe. Le quería preguntar, yo estoy ahora haciendo en el programa también el mismo ejercicio que le está haciendo usted ahora Ajá. y, y me ejecuta, pero me dice de que, o sea, no llega hasta 5 si continúa y continúa y continúa escribiendo. ¿Y pusiste i es igual a i más 1? Sí, tiene el contador, tiene. Después, primero me decía que que escriba fin función, lo escribí y me sigue tirando como que no tiene límite. Bien, fíjate. El mientras acá dice mientras i sea menor a 5, ¿verdad? Sí, Ahí está bien. sí, está bien. Y después, dentro del mismo mientras, dice que i es igual a i más 1. ¿Lo tenés así? Sí, lo tengo adentro del mientras, sí. ¿Querés compartir tu pantalla? Porque yo estoy con el celular y la computadora está. O apunto la pantalla al celular, ¿puede ser? Sí, puede ser, sí. A ver. No sé si va a tomar tu cámara. A ver. A ver, ¿dónde está mi cámara?
Usted me dice si se puede ver. Bien, un poquito más a la izquierda y un poquito más cerca va a tener que ser. ¿Mi izquierda o su izquierda? Sí, sí, ahí un poquito más. ¿Más? ¿Ahí? Acercarle un poquito más. Un poquito más a la izquierda. Lo que Más yo a la me doy izquierda. cuenta de que no tiene las líneas que van continuando. Veo que usted tiene las líneas de la función continual mientras y sigue, es como que va todo junto. El mío no tiene la línea esa. No se Sí. ve la pantalla. No se ve bien tu pantalla. Un poquito más a la izquierda tiene que ser. ¿Para acá? Ahí Ahí. sí. Ahí deja. Ahí. No, ahí. Más, más. No, Más, más. más, 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 más. Más a la Vamos, izquierda. vamos. Cambia la Izquierda, cámara no para de enfoque. adelante. Un poquito más. Ahí, Sí. déjalo ahí. Dale otro poquito más a la izquierda. Ahí está. Bien. Ahí tenerle quieto un poquito a nosotros. A ver, ahí. ¿No será por el igual que tiene allá arriba al lado del 5? Sí, tiene Sí, un menor igual. para 5. Bien, ahí el igual ese te va a dar un error porque si empieza de 0, te va a dar un error ahí. Ese es uno de los errores que te puede dar. Y después, Entonces, ponerle menor a 5 nada más. Sacar el igual. aquí. Sí, sí, sí. Y ahí ejecutarle y seguramente va a funcionar eso. A ver, le pongo todo. 1, 2, 3. Otro. Ahí Bien, está. ahora sí. Bien. El igual Excelente. no tengo que poner. Bien. Bueno, seguimos con lo nuestro, chicos. ¿Alguno quedó una pregunta por ahí colgada? No. ¿O sí? Por Sí, ejemplo, sí, Ignacio. bueno, dale, hago la pregunta. Profe, por ejemplo, esto de lo que estamos viendo ahora, ¿cómo se llama? Las funciones. Los controles de los videojuegos, por ejemplo, si presiona la tecla A, mueve a la izquierda, D a la derecha. ¿Eso también puede ser una función? ¿O estoy entendiendo cualquier cosa? Sí, puede ser una función, puede ser considerada una función, pero más que nada esos son eventos, ¿sí? Son sucesos que ocurren. Cuando hablas de videojuegos, ¿sí? No es solamente una función, sino que ahí ya hay otro control, un controlador, digamos, de lo que pasa en el ambiente. Lo mismo pasa cuando hacemos programación para Windows. En el próximo cuatrimestre, cuando ustedes vean Visual Studio, van a estar haciendo programas para Windows. Cuando yo trabajo con programación para Windows, yo tengo una ventana, ¿verdad? Que puede tener múltiples controles, donde yo puedo ir haciendo clic o introduciendo datos en diferentes controles, ¿verdad? No hay un orden. Fíjense que yo acá le digo, ingrese un número, o ingrese la base, ingrese la altura, y después le digo, este es el resultado. Sin embargo, en una programación para Windows, yo voy a tener un cuadro de entrada para la base, un cuadro de entrada para la altura, ¿sí? Y después voy a tener un botón que diga calcular, por ejemplo. Eso no lo pueden ver en una página apretando F12 con el Chrome. ¿Cómo se va moviendo? No. Eso, Ricardo, la parte esta no. Sí, hay cosas que se pueden ver, pero lo que ves en una página presionando F12 en todo caso va a ser algún script de Java o algo de eso, ¿sí? Pero no algo más profundo. Esto que te estoy diciendo tiene que ver con la forma que se ejecutan los entornos, ¿sí? Cuando yo tengo un ambiente donde nadie me controla a mí por dónde yo hago clic, ¿sí? En la ventana de Windows nadie me dice, a ver, ¿dónde usted está haciendo clic? Sin embargo, yo voy trabajando nada más. Y lo que responde mi aplicación va a responder a eventos, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a decir, bueno, vos cargar los datos que tenés acá, que son base y altura, y cuando vos presionás calcular, yo voy a trabajar. Entonces vas a codificar, en este caso, un procedimiento de evento, ¿sí? Que podría ser una función para nosotros acá, donde vas a decir, bueno, voy a tomar la base, voy a tomar la altura, voy a hacer el cálculo y muestro el resultado, ¿sí? Pero sí, pasa por ahí, Ignacio. Es parecido
al lenguaje de ZPL, de las etiquetas de cebra, Sí, con los ejes. sí. Cuando hablas de juegos, los juegos, o sea, cuando estás hablando de juegos, justamente es eso. Vos no vas a programar el comportamiento o el capturar la tecla o algo de eso. Simplemente vas a decir, bueno, si alguien presiona esta tecla, yo voy a hacer esto, ¿sí? Vas a responder a ciertos eventos. Ya hay una comunicación, ya hay otro concepto un poco más profundo de lo que estamos trabajando nosotros, que tiene que ver con mensajes, con estados y comportamientos, ¿sí? Bien, vamos a la segunda parte de nuestro algoritmo, ¿sí? Así no nos quedamos sin tiempo, ya que no sé cómo estamos con la hora, y hacemos otra funcioncita sobre el mismo ejercicio, ¿sí? Bien, fíjense, acá está diciendo ahora que tenemos que recorrer, ¿sí? El arreglo y mostrar los valores almacenados. ¿Estamos? Entonces, vamos de vuelta a nuestro PCInt y vamos a ver cómo hacemos esto. Bien, lo que vamos a hacer entonces ahora es otra función, ¿sí? Después de fin función, vamos a hacer otra función que diga mostrar elementos, ¿sí? Entonces, mi función se va a llamar, Profe, disculpe, ¿sí? ¿podría mover un poquito la pantalla a la izquierda, por favor? Si se ve todo el PC, digamos, el programa completo. ¿Se alcanza a ver ahí o no? Ahí está, buenísimo. Sí, buenísimo, gracias. Se veía Sí. bien, quizás tu pantalla, fíjate. Fíjate si el chat nos está robando espacio, puede ser eso. Sí, se veía bien y Sí, más se veía bien, grande. che, era yo. Sí, perdón, discúlpenme. Perfecto, Ahí está. perfecto. Bien, entonces, mostrar elementos, ¿sí? Bien, mi función va a ser mostrar elementos. ¿Qué elementos voy a mostrar yo? Voy a mostrar los elementos que están cargados en el vector, ¿verdad? Entonces necesito, para poder mostrar los elementos, recibir, ¿sí? El vector como parámetro, ¿sí? Por decirlo así, para poder tener que mostrar, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es pedirle, ¿sí? A través de nuestra función, ¿sí? Que nos pase el vector, ¿sí? Y esto va a ser teóricamente por referencia, ¿verdad? O también podemos hacerlo por valor. Vamos a probar a hacerlo así, ¿sí? Vamos a recibir solamente el vector, ¿sí? Vamos a recibir el vector solamente, ¿sí? Ahí tenemos nuestra fin función. Y lo que vamos a hacer teóricamente ahora es mostrar los elementos que recibimos, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a hacer con un par ahora, ¿sí? Entonces usamos las dos funciones, ¿sí? Vamos a decir que para la variable i, que va a ser igual a 0, ¿sí? Hasta un valor final de 4, ¿no? Sí, Y este compaso le vamos a sacar. Así queda más cortito, más fácil de leer. Bien, entonces, lo que vamos a hacer acá es mostrar los elementos que hay en el arreglo, ¿sí? Entonces, un escribir, y vamos a poner el nombre de nuestro vector, y entre paréntesis le vamos a decir pi. o sea, es casi lo mismo que estábamos viendo con el algoritmo, salvo que va entre funciones y después en el algoritmo declaramos la función, nada más. En el algoritmo simplemente llamamos a la función. Exactamente es lo que estamos haciendo. Sí. Ok. Bien. En teoría con esto, si no me equivoco, ¿sí? Si no me quedó nada fuera raro, estaríamos recorriendo el arreglo y mostrando los elementos, ¿sí? Simplemente vamos a escribir los elementos, así no nos detiene mucho, ¿sí? Y entonces acá voy a llamar dentro de mi algoritmo a mi función, que se llama mostrar elementos, ¿sí? Y entre paréntesis le vamos a pasar nuestro vector. Bien, si ejecutamos esto, nos va a pedir un valor. Vamos a decir que ingresamos 1. Vamos a hacer ordenaditos para ingresar a ver qué pasa.
el quinto es el último, y ahí nos mostró 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Bueno, funcionó nuestro arreglo. Llamamos a dos funciones, ¿sí? A las dos funciones les pasamos, a las dos funciones, tanto cargar arreglo como mostrar elementos, le pasamos nuestro arreglo como parámetro, ¿sí? Pero hay una diferencia entre la primera y la segunda. ¿Dónde yo noto la diferencia? Permiso. ¿Me parece o alguien? Sí. La diferencia donde yo noto en la forma que declaré la función. Fíjense, la primera función dice cargar arreglo y recibe BEC y dice por referencia. Cuando yo paso un valor por referencia, yo modifico a ese valor. Fíjense, en mi algoritmo que tenemos acá abajo, yo dimensioné el arreglo con 5 lugares. Pero ese arreglo está vacío, ¿verdad? Después, yo llamo a la función cargar arreglo, le paso mi vector vacío por referencia, ¿sí? Y la función se encarga de cargar el arreglo. Y me va a devolver el arreglo cargado, ¿sí? Entonces, cuando yo llamo a la función mostrar elementos, la función mostrar elementos recibe el parámetro, o sea, nuestro vector, y simplemente lo que hace que es recorrer y mostrar los elementos. ¿Se entiende? Sí, sí. Está difícil, pero sí. Sí, profe. Bien, excelente. En un Excelente. código largo te tenés que mover por todo el código para ver las funciones y buscar qué es lo que hace, ¿no? Sí, pero por eso justamente, Ricardo, las funciones hacen tareas muy puntuales, ¿sí? Yo no voy a crear funciones, digamos, a lo pavote, ponerme a crear funciones porque se me ocurren, digamos, porque ahí sí no voy a poder leer nada, ¿sí? Hay funciones que se crean para realizar tareas específicas, ¿sí? Y en el código largo, ¿sí? Cuando decimos código largo de programas de 200, 300, de un programita pequeño, por decirlo así, 200, 300 líneas, ¿sí? El llamar a una función no me hace, digamos, recorrer todo el algoritmo. ¿Por qué? Porque la función es puntual. Y yo digo, esta función se encarga de, así como te digo acá, cargar el arreglo. Listo. Llamo a la función que se llama, fíjense que yo con las variables soy perezoso, pero con los nombres de las funciones fui muy específico. Le dije cargar arreglo. La otra, mostrar elementos, ¿sí? Fui muy específico con los nombres, justamente ¿para qué? Porque yo me voy a encontrar con un programa de 200, 300 líneas, y en la línea 260 me encuentro que estoy llamando a una función. Y estoy revisando el código y digo, ¿y qué hacía esta función? O sea, el nombre ya me tiene que decir qué es lo que hace, ¿sí? Y no se declaran como tipo. No, las funciones no se declaran. Okay. No se declaran. Sí, algunas funciones y algunos lenguajes nos obligan a nosotros. Es decir, que fíjate que acá yo tengo la función esta que dice mostrar elementos y recibe un parámetro. Está recibiendo un vector, ¿sí? Yo acá en ningún momento dije que está recibiendo un vector. Tampoco dije de qué tipo de datos es. Bueno, hay funciones, ¿sí? Que me van a decir a mí, pasame un número entero, ¿sí? Está esperando un número entero. Y yo le paso letras a esa función y no va a funcionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella está esperando un número entero. O sea, son funciones que tienen tipos reservados. No, esperan parámetros por tipo, ¿sí? Los parámetros están tipados. Así nos vamos a encontrar, ya van a ver ustedes el cuatrimestre que viene, se van a encontrar, por ejemplo, ¿se acuerdan del primer algoritmo que hicimos que permitía ingresar dos números y sumábamos y mostrábamos el resultado? ¿Sí? Ese algoritmo, si no me equivoco, no tuvo ningún problema con nosotros. Ingresamos los dos números, los sumamos, mostramos el resultado. Bien, si queremos hacer el mismo algoritmo en .NET, ¿sí? En el Visual Studio, yo voy a ingresar los datos en un cuadro de texto, ¿verdad? Voy a tener un cuadro de entrada, un cuadro de texto, un text box, y voy a ingresar ahí los datos.
Cuando yo voy a trabajar con esos datos, me voy a encontrar con que quiero sumar lo que hay en el cuadro de texto 1 con lo que hay en el cuadro de texto 2 y me van a aparecer los números unidos, uno al lado del otro, no la suma. ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro de un cuadro de texto se almacena en la propiedad text, una propiedad del cuadro de texto. Y si yo voy a sumar lo que hay en un cuadro de texto, lo que hay es una cadena de caracteres. Lo toma como carácter. Lo que acá sería entre comillas. Y si yo sé que lo que está dentro del cuadro de texto es un número, lo que tengo que hacer es convertirlo. Lo convierto a valor para poder sumarlo. Eso es lo que te da el espacio, por ejemplo, los varchar y todas esas cosas. Exactamente. Entonces, para eso yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Llamar a una función que tiene el lenguaje que me permita a mí convertir el tipo de datos. Es decir, que voy a hacer un parseo, como se dice en otros lenguajes, ¿sí? Donde yo voy a decir, bueno, voy a llamar a una función que se llama, por ejemplo, cdec. Les escribo acá, me va a dar error, pero solamente para que ustedes vean de lo que estoy hablando, ¿sí? Yo voy a decir, por ejemplo, le voy a decir que, vamos a decir, la variable res, ¿sí? Va a ser igual, y voy a decir cdec, entre paréntesis, es una función que me va a convertir a decimal lo que le paso, ¿sí? Y le voy a pasar, por ejemplo, un text box, vamos a decirlo así, textbox1.text, ¿sí? Le estoy pasando a esta función que se llama cdec, fíjate, ya estamos hablando de funciones otra vez, ¿sí? Le estoy pasando lo que hay en la propiedad text de un cuadro de texto. ¿Qué hace esa función? Esta función está esperando una cadena de caracteres para convertir a valor, ¿sí? Si yo acá no le paso una cadena de caracteres, me va a dar un error. Pero cuando la convierte, convierte los espacios, ¿verdad? No, convierte los números que encuentra, ¿sí? Por ejemplo, esta se llama cdec. Si yo en textbox1 saco esto acá y te pongo un valor numérico para que te figures, vamos a decir que dentro de ese cuadro de texto, vamos a hacer así. Vamos a suponer que dentro de ese cuadro de texto hay un... Dentro del cuadro de texto no puede decir A10. ¿Perdón? Por ejemplo, vos primero, en primera instancia, el cuadro es como un carácter, ¿sí? El texto. Sí. En el texto vos podés ingresar tanto letras como número y te lo toma como carácter. Sí, ¿sí? Todo. Sí, Después cuando vos lo convertís, lo que si hubiera intercalado no solo números, si hubiera letras también, las letras las descarta y ves solo los números. Ok. Bien, si yo pongo acá, por ejemplo, A2,5, cdec me va a volver 0. ¿Por qué? Porque cdec lo que hace es, empieza a buscar números, ¿sí? Dentro Claro, de pero esa cadena de no caracteres y se encontró con una letra. Y pero despreció todo. Ah, ok. Donde encuentra algo, todo lo que sigue después. Claro, exactamente. Y acá, por ejemplo, cdec encuentra un 2,5, la coma si bien es un carácter, pero teóricamente separa decimales. Entonces cdec, como me convierte a un tipo de datos decimal, me devuelve 2,5. Sin embargo, entonces, si yo le puse, por ejemplo, cint, me convierte a entero. Y se encuentra con un 2,5, me devuelve solamente 2. Sí, porque hace el redondeo. Pero si hubiera una A después del 2,5, ¿te devuelve el 2,5? Sí, tal cual. Es como que busca y donde encuentra el error frena. Exactamente. De ahí para adelante no lee nada, desprecia todo. Sí. Bien. Bueno, nos salimos del tema medio lejos, ¿sí? Pero bueno, a ver... Igual, una sola pregunta más. ¿Por qué estamos aprendiendo, pregunto, esto en castellano si todo lo demás es en inglés? Porque hay muchos chicos que arrancan de cero y si tienen que aprender inglés y aprender el lenguaje, se les va a complicar. No, digo, programación 2, ¿sí? quiero creer que va a estar después de inglés. Ya vamos a saber programar. Si eso no, es lo importante. Ricardo, lo importante, ¿sabes qué es? Que yo en programación 1 tengo que aprender a escribir programas, ¿sí? Yo tengo que aprender las herramientas de tanto las instrucciones de entrada, que es lo más fácil,
hasta una estructura de selección o de repetición. Una vez que yo aprendí eso, ahí recién me voy a agarrar con el lenguaje y le pregunto, a ver, ¿cómo es una instrucción de repetición? ¿Sí? Y ahí, bueno, me voy a agarrar de los pelos con el inglés si hace falta, ¿sí? Para Claro, poder esa entender. era la pregunta. Si no Sí. está el inglés intermedio entre Eh, el programación plan de 2, ustedes, el plan de estudio, no, ni idea cómo está armado, ¿sí? No sé si porque hay inglés. te dicen un while y si no saben lo que es el while significa en inglés. Bueno, pues ¿sabes qué tiene lo bueno de programación? Que programación con un puñado de palabras, Sí, sí, nosotros no son ya muchas, no son programamos, muchas. ¿sí? Lo que sí es bueno aprender inglés, y esto ya va para todos, el aprender inglés es bueno porque todos los textos técnicos eh, primero aparecen en inglés y después en castellano, la traducción, ¿sí? O sea, que sale una nueva versión de algún producto o sale, vamos a decir, un nuevo artículo, o se estandariza, sale un nuevo estándar de algún lenguaje y sale primero en inglés. Claro, y el inglés técnico encima, Sí, o sea, no, el inglés técnico tiene de bueno que no tenemos tantos tiempos verbales. Eso es lo por eso, bueno. Sí, es verdad. bien. Bueno, chicos, ¿se entendió el tema de hoy? Sí. Sí, profe. Bien, Sí, excelente. profe. Sí, En el bastante. material ustedes se van a encontrar con que tenemos algoritmos de ordenación. Aparecen una gran cantidad de algoritmos de ordenación. Hay algunos que son más fáciles que otros. Analícenlos con atención. Traten de resolver los ejercicios que aparecen ahí. Y, y vamos a ver la próxima clase uno o dos de esos algoritmos de ordenación. A ver cómo ordenamos un arreglo, por ejemplo, utilizando esos algoritmos de ordenación. ¿Sí? Bien, quedo entonces a la espera de sus consultas, ¿sí? Emanuel. Sí, profe, disculpe. ¿Y cuándo sería esa próxima clase? La próxima la estaríamos viendo el lunes, ¿sí? Y la semana que viene, sí, capaz que hagamos dos clases otra vez, ¿sí? Vamos a hacer una lunes y tal vez hacemos otra miércoles. Es antes del final, ¿no? Sí. Exactamente, sí, por eso digo, miércoles la próxima. Y ahora Ok. las dos clases que se vienen van a ser sobre este tema. Ahora ya Sobre vamos a esta ver. unidad, exactamente, todo sobre esta unidad. Pero yo quiero que ustedes se centren, ¿sí? En la utilización de las estructuras básicas con estos temas, ¿sí? Vimos funciones, pero fíjense, apareció la función, pero adentro trabajamos con lo mismo, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes se centren en la utilización de estas herramientas. ¿Y Bien, dentro de la unidad 6 hay ejercicios? sí, hay ejercicios, sí, hay O- ejercicios. Ok. Yo le voy a subir algunos también como para que, que trabajemos y vamos a ir viendo eso, ¿sí? Munia, sí, te escucho. Hola, no, yo le quería preguntar, o sea, porque hay cosas que por ahí no me quedaron bien en claro de las unidades anteriores, que por ejemplo fue lo de bandera y lo de recorrer, que usted usaba la variable X. En este caso, eh, nosotros usamos como la variable al vector. Sí, al vector lo pasamos como parámetro, como variable, sí. Ah, como para... Sí, 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 sí. Perfecto, lo utilizamos. Y las funciones se escriben siempre fuera del algoritmo, se la declaran antes. Exactamente. Eso por ahí yo no les remarqué, pero siempre que yo creo una función, normalmente lo que hago es las funciones y procedimientos se escriben al principio del programa, ¿sí? Programación orientada a objetos se escribe dentro de una clase, pero siempre al principio y cosas así. Pero siempre se escribe al principio. Entonces, por ejemplo, si yo eh, llamo a una función y quiero saber qué hace esa función, como me decía hoy el compañero, ¿a dónde voy a buscar esa función? Al principio del programa, ¿sí? Por eso se escriben ahí. Sí, Ignacio, te escucho. Sí, profe, quería consultarle porque estoy medio perdido también, o sea, estoy con otras cosas y se me complica bastante meterme de lleno por ahora. Eh, entonces los temas que tenemos que tener por ahora sabidos son algoritmos de entrada, de selección, de repetición, funciones, arreglos y algoritmos de ordenación. ¿Me estoy comiendo alguno? ¿Me está faltando alguno?
No, básicamente hablaste de todo. Básicamente hablaste de todo. A ver, repasamos otra vez lo que comentaste, ¿sí? Lo más importante, instrucciones, o sea, que sepamos trabajar, instrucciones de entrada, salida, asignaciones, instrucciones de repetición, de selección. Eso es lo más importante. Yo no puedo no saber eso, ¿sí? Yo con eso, digamos, con esa parte yo me aseguré el 6, por decirlo así, ¿sí? Yo me aprendo eso, el 6 tengo para pasar a la siguiente etapa. Después, ¿Con cuánto se aprueba? Porque nunca supimos. tengo entendido que aprueban con 6 o 7, una cosa así. O sea, el 6. El 7 es un 6, así que se aprueba así con 7. Con 7 o con 6, vamos a 7 decir el sobre 10. 60%. Sí. Ok. Bueno, a partir de ahí, chicos, el tema de funciones y el tema de algoritmos de ordenación van a hacer a que yo me aproxime al 10, ¿sí? Ok. Sí, más Bien. allá del 10, el tema es saber los temas, eso es lo importante, saberlo resolver cuando hay un problema de por medio. Sí, sí, por supuesto. La idea es que nosotros acá tengamos las primeras herramientas como para pasar a lo que es programación 2. Si yo tengo lo que le dije a ustedes, la primera parte yo me la sé bien, en programación 2 yo termino, digamos, de fijar lo que me pudo haber quedado colgadito de funciones que no entendí muy bien, por ejemplo. Pero sí, la idea es que de acá salgamos con todo esto para que cuando veamos programación 2 digamos, bueno, esto era así, sigo trabajando sin mayores inconvenientes. ¿Se entiende? Esa es Bien, perfecto. la idea de profundizar con esto. Y los algoritmos de ordenación son algoritmos fundamentales. Esos algoritmos de ordenación si bien son algoritmos complejos de entender, son, digamos, tal vez las únicas recetas que ustedes van a tener, ¿sí? Cuando ustedes digan, bueno, necesito ordenar un arreglo, por decirlo así, y bueno, tengo estos 3 o 4 algoritmos fundamentales, a ver cuál hago, este o este, ¿sí? Hay uno que dice ordenación binaria, cuando yo tengo muchos datos, ¿sí? Por decirlos, dentro de un arreglo, por decirlo así, y quiero agilizar el tiempo de ordenación o de búsqueda, por ejemplo, y bueno, y hago una búsqueda binaria. Entonces yo, en vez de buscar el 100% de los datos, ¿sí? Recorro la mitad de mi algoritmo. O sea, tengo el tiempo en el 50%, esa es la ventaja que tengo, ¿sí? O sea que te dé el resultado o 0 o 1. No es tanto como 0 o 1, sino que la búsqueda binaria lo que busca es justamente a partir de unos datos ordenados, partir a la mitad. ¿Jugaron alguna vez a la adivina números o no? No. ¿No? Bueno, es un algoritmo que hubiésemos hecho antes para este ejemplo. Es como un like, una Si cosa yo te así. digo a vos, por ejemplo, Ricardo, estoy pensando en un número del 1 al 100, ¿sí? Y vos tenés que adivinar. ¿Qué me vas a decir primero? Sí, si es mayor que o... No, y me vas a decir, por ejemplo, yo estoy pensando que puede ser 50, me imagino que vas a decir eso. Sí, y yo te sí. voy a decir, ¿es mayor o es menor? ¿Sí? Claro. Y me imagino que vas a apuntar a la mitad, no vas a decir, a ver, 1. Y no, es mayor. Por supuesto que es mayor a 1. Si no era 1, ¿no? Entonces, de esa manera vos decís, bueno, si yo te digo 50 y yo te digo, no, es menor. Y bueno, ya 50 números despreciaste. ¿Sí? Los que están por encima de 50 ya no los pensás más. Y achicaste tu búsqueda. Lo vas a encontrar más rápido. ¿Se entiende? Ok. Bueno, en eso consiste justamente la búsqueda binaria. Bien. Bueno, chicos, nos vemos la próxima entonces. Profe, Sí. ¿Usted va a dejar ejercicio, digamos, para mandarlo en la semana? Les voy a dejar que lean el material que tienen ahí primero en el aula virtual. Leen eso, traten de digerirlo un poquito y ahí sí le voy a subir sobre jueves o viernes, le voy a subir un ejercicio para que trabajemos. Perfecto. La próxima clase el lunes, ¿no? La próxima el Vamos a ver clase lunes y intermedia. posiblemente hagamos otra el miércoles. Este miércoles. El próximo miércoles, la semana que viene. Perfecto. Bueno, profe, muchísimas gracias. Muy bien, nos vemos. Hasta luego. Hasta Linda luego. semana. Buenas noches. Hasta luego.